Listo, chicos, bienvenidos a esta clase de la tarde, día, noche de hoy. Liquidity Void. Es un concepto muy simple, muy fácil de entender. Si entendemos fractales, vamos a ver esta diferencia. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que necesitamos para saber qué es un Liquidity Void? El concepto o definición de diccionario, para tener una idea de qué es, no solamente las velas, sino de qué se trata. Por lo tanto, vamos a definir que un liquidity void o vacío de liquidez es una zona en el gráfico donde el precio se ha movido rápidamente sin dejar muchas transacciones. Ojo que esto es importante. Estas áreas suelen formarse cuando hay un fuerte impulso alcista o bajista, lo que genera un desequilibrio entre compradores y vendedores. Ojo con este primer párrafo. Lo primero, sin dejar muchas transacciones, lo cual genera un desequilibrio entre compradores y vendedores. ¿Ok? Eso se traslada a un gráfico y ¿cómo lo puedo definir? Perdón, y me regreso porque me falta un espacio. En el análisis institucional se considera que el precio tiende a volver a estas zonas en el futuro para llenarlas y permitir que más órdenes sean ejecutadas. Estas áreas suelen coincidir con Fair Value Gaps y pueden servir como punto de interés para futuras operaciones. ¿De acuerdo? Esta es la definición de diccionario, lo que en teoría deberíamos entender o nuestra cabecita debería tener como lógica para saber por qué ocurre en el mercado. Ahora sí, nos vamos a esta explicación allí, en los gráficos. ¿Cómo se ve? Vamos a ver cómo el precio viene generando esta formación alcista, viene generando un retroceso y vamos a generar un contraste aquí. Entre el primer impulso, que sería todo esto que viene de la parte izquierda, vamos a ver cómo genera varias oscilaciones, ¿no? Vamos a tener velas negras o bajistas, velas alcistas y tenemos esa fractalidad, ¿verdad? Al igual que en el movimiento del retroceso, el precio sube tal cual su característica y es generando máximos y mínimos en una temporalidad menor. Y vamos a ver que las velas no son como, yo le digo un tren, ¿de acuerdo? Es decir, como si fueran vagones. Aquí vamos a ver que están en interrupción. Sin embargo, aquí pasa algo diferente y es que este movimiento es más agresivo. Este movimiento alcista, aunque también es un fractal alcista, es más agresivo, lo que nos lleva a determinar que toda esta zona carece del número de transacciones necesaria. Es decir, que el liquidity void es cuando yo voy a tener varias velas en la misma dirección, ya sea hacia arriba o que en este caso, por eso puse el ejemplo, también las vamos a ver hacia abajo. ¿Cuántas velas tienen que ser? No tenemos un número, puede ser una sola velita la que encontremos en el movimiento de expansión. Eso es un liquidity void. O pueden ser tres, o pueden ser cuatro. Lo importante es que no se interrumpa el movimiento. Eso es cuando en los lives me escuchan decir, necesitamos esperar a que aparezca una vela contraria, una vela bajista. Entonces, entendiendo eso, ¿cómo lo selecciono? Fijémonos que es como si trazáramos un fair value gap, pero no solamente de un espacio pequeño, sino que por el contrario trazamos este imbalance desde la vela donde comienza el movimiento hasta la vela que interrumpe el movimiento. ¿Ok? Desde ese máximo hasta ese mínimo trazamos el liquidity void. ¿Esto para qué me sirve? Para entender que el precio va a regresar a rellenar lo que estaba entre comillas, porque las órdenes necesitaban emparejarse. Es decir, aquí hay muchos vendedores, hay muchos compradores, perdón. Temporalmente, el broker va a asumir esas posiciones para que exista esa liquidez, ¿de acuerdo? Temporalmente. Por lo tanto, como la intención del broker, y depende del broker que seleccionemos, no es hacer de contraparte, pues necesita soltar esas órdenes, ¿verdad? Necesita encontrar a esos vendedores o compradores. Por lo tanto, esa lógica es la que nos va a permitir entender que el precio tiene probabilidades de descender o rellenar este concepto, que el broker pueda soltar estas órdenes en vendedores, ¿ok? Quien está comprando necesita que alguien le venda ese producto o ese activo. Eso es lo que pasa aquí, se genera la transacción. Esto es ineficiente, esa es la definición de una ineficiencia para el algoritmo. El movimiento fue tan rápido que no fue capaz de ejecutar estos órdenes de compra y venta
independiente de que el broker tenga la mejor liquidez o tenga el mejor tiempo de ejecución. ¿Listo? Eso es un liquidity void. Ese es el concepto general del liquidity void. ¿De acuerdo? Dicho esto, nos vamos a ir al gráfico y lo vamos a identificar. ¿De acuerdo? Aquí ya estoy grabando la clase. No me grites, María, no me grites. Mentiras, ya estoy grabando la clase, no se preocupen, que ya la estamos llevando. No la estoy grabando por Teams, sino la grabo por un programa diferente para que no me demore tanto en la edición y les pueda dar el video lo más inmediato posible, ¿vale? Vale, entonces voy aquí, voy a cambiar al gráfico ahora. Y me voy al gráfico, ¿a dónde está? Aquí. Y comparto por acá. No se preocupen, es chiste, es chiste. Bum, 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 acá. ¿Listo? Aquí creo que ya ven mi gráfico, ¿ok? Si tienen preguntas, las pueden ir desarrollando. Ya entendimos que el Liquidity Void es un movimiento uniforme, direccional, fuerte, agresivo, explosivo, como lo queramos llamar, pero se ve notable, es sin velas de interrupción. Ese es el Liquidity Void, ¿listo? Eso es un Liquidity Void. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Si yo veo que tengo una estructura alcista, ¿verdad? Si yo veo que el precio tiene un movimiento al alza y yo veo que en algún momento tengo un movimiento muy fuerte, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Aquí van a entender un concepto del por qué, por ejemplo, hoy compramos el oro. En esta zona, que es el límite del mínimo anterior, ese es mi nivel de soporte. Esta línea, independiente de la cotización, esta línea es el nivel de soporte. Hasta que el precio no lo rompa, hasta que no tenga velas por debajo, yo no puedo pretender o asumir que voy a rellenar ese liquidity void. Por lo tanto, ese es el límite superior. ¿De acuerdo? Límite superior para este caso que es alcista. ¿Qué es lo que sucede? Una vez el precio cae, vamos a identificar cómo esta primera vela, que es la que logra romper, llega al 50%. El 50% de ese liquidity void significa que se alcanzó el precio justo. ¿Qué quiere decir justo? La suma entre compradores y vendedores, ¿cuál es el valor promedio? Para que entendamos que esto es por números, más no por oferta y por demanda. Por lo tanto, el objetivo se alcanza aquí. Aquí es donde Market Maker dice, ok, ya equilibré los precios. Lo siguiente, a través de este 50%, es trabajo del algoritmo, saber a dónde va a buscar la liquidez, cuál es el objetivo. Al tener una estructura alcista, pues mi intención va a ser comprar lo más barato posible. Por lo tanto, yo puedo aquí, juntando la pregunta que hace Nicolai, y es, ¿qué pasa si yo hubiese dejado una orden límite en este escenario? ¿Cuál sería la orden límite? Una compra límite o un buy limit, ¿vale? ¿Por qué sería una buena idea? Porque el precio tiende a reaccionar muy rápido, ¿sí? Entonces yo puedo decir, si yo dejara un buy limit o una compra límite, lo que significa es que cuando el precio caiga, hagámoslo con la herramienta aquí de reproducción, aquí, a ver, démosle por acá, a ver, aquí. Cuando el precio cae hasta ese nivel, yo digo, es el nivel más económico y teóricamente este mínimo no se debe perder. Entonces yo puedo decir si vale la pena hacer esta compra. Yo digo, ok, veamos una velita más. El precio comienza a caer, rompe zona y llega a mi 50%. Yo digo, ya está vinculándose el retroceso del fractal, porque es lo mismo, es un mismo fractal, solamente que es más agresivo. Y yo quiero esperar este evento. Entonces yo digo acá, ok, tengo el límite inferior del liquidity void y además de ello, lo que yo tengo aquí es un fair value gap. ¿No? Tengo un espacio entre la vela número 1 y la vela número 3. Por lo tanto, yo digo, vale la pena que yo deje una orden límite acá. Yo puedo decir, me parece una buena idea porque lo que estoy dispuesto a arriesgar en esta operación lo compenso en mi objetivo, que es una relación de 1 a 3,25. Por cada dólar voy a ganar $3,25. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, aquí vale la pena colocar ese buy limit. Pero ¿qué pasa si está arriba? Aquí ya no vale tanto la pena. Puede que funcione igual, funciona exactamente igual, porque como vemos en el ejemplo, el precio hace esto, ¿verdad? Pero ¿qué tan dispuesto estoy yo de asumir todo este riesgo? ¿Ok? Ahora,
Cuando es un buy limit, cuando es una compra límite, es porque yo estoy esperando a que el precio retroceda hasta mi zona de compra, active la orden, es decir, que el precio cae por debajo de ese nivel. Una vez cae, me activa la orden y lo que espero es que pase esto. Pero si es muy agresivo el precio y lo que cae es de manera inmediata mi stop, ahí tengo ese riesgo del buy limit. Eso es lo que pasa con las órdenes pendientes. ¿Ok? Puede funcionar totalmente. Pues digamos que hubiésemos activado a la orden aquí. Vemos que pues el desarrollo es puntual, ¿no? Llega el precio, activa la orden y yo estoy esperando que una vez se active automáticamente el precio suba, ¿no? Y pues esto es lo que estamos viendo en el ejemplo al finalizar, ¿de acuerdo? Aquí vale la pena poner ese buy limit. Los leo por aquí. Es lo mismo a lo que llaman deuda. Sí, Ángela, esto es una deuda y ya les doy como el contexto de, ¿vale? Ya les doy el contexto de por qué se llaman deuda. ¿Cómo sabemos esas tres líneas? Ya listo, así ya te respondo. Buena explicación y buena imagen, se cumplió sus súper. Aunque esto pues es un bug, ya lo habíamos visto, pero súper. Sé que el 50% del liquidity void no se compra ni se vende. Depende del ejercicio, ¿ok? ¿Por qué? Hay momentos donde el precio se equilibra en un 50% y no necesita llegar hasta este nivel. Lo que a mí me interesa es ver cómo reacciona aquí y ya vamos a buscar más ejemplos en el gráfico donde el precio reacciona en el 50%. Aquí se vuelve una lotería, por eso es que utilizamos los extremos, pero pues dependemos también de qué tan arriesgado soy yo como trader para tomar esta oportunidad. Una mala idea que se puede dar. Es muy arriesgado. Exactamente. Entonces, por ahora, mientras vamos cogiendo confianza a cómo funciona, porque yo puedo decir, pues yo puedo comprar acá la mitad, ¿no? Yo compro aquí la mitad de un lote y la otra mitad la coloco acá. Si el precio cae, al final estoy arriesgando la misma, estoy tomando el mismo riesgo, ¿de acuerdo? Pero estoy diversificando la entrada. ¿Por qué motivaría eso? Porque no necesariamente el precio tiene que caer hasta el final, puede quedarse en el 50%. Entonces yo empiezo a tomar una lógica en la cual pueda diversificar mi entrada, se me activará la mitad de la orden, pero si el precio sube, pues tuve la razón, ¿no? Si la pierdo, pues al final no perdí todo el 100% sino que por el contrario lo que hice fue tomar un riesgo, asumir un riesgo que si está bien generado el contexto, es decir, si yo tengo una buena gestión, no debería preocuparme. ¿Ok? Ya te digo cómo entender las tres líneas nuevamente, ¿vale? Si las velas cierran por debajo del nivel del liquidity, hay probabilidad de que suba o siga bajando. Depende de qué nivel te refieres. Si el precio, voy a quitar esto aquí ya, si el precio comienza a descender, veámoslo nuevamente en el ejemplo. Voy a quitar acá esto, a ver, lo buscamos otra vez acá. ¿Cómo lo podríamos trabajar en el liquidity? Voy acá. Resulta que yo tengo esta vela, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, el precio perforó y cerró por debajo, ¿ok? ¿Yo qué puedo hacer? Yo digo, ¿qué pasa si yo tomo la decisión de vender? Porque entiendo que yo tengo probabilidad de que el precio caiga, ¿no? Yo estaría vendiendo un retroceso. ¿Cómo así? Es impulso y retroceso, ¿verdad? Entonces yo digo, el precio ya cerró, pero alcanzó el 50%. ¿Qué haría? Pues esperemos otra vela en este escenario. En apertura y cierre tengo que esperar que sí o sí cierren las velas. Y yo digo, ok, apertura y cierre por debajo. Ya vender no tiene sentido porque el espacio que yo voy a tener con referencia a la zona, pues está muy cerca, mi riesgo sería muy grande, ¿no? Este es un liquidity void muy pequeñito, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, más bien, o en lugar de esperar la venta, voy a esperar esa compra. Llega el precio con una primera vela. Llega el precio con una primera vela y digo, ok, ya tiene un ataque, pero el cierre se generó en el margen del mínimo del liquidity void y a la altura del fair value. ¿De acuerdo? Yo puedo tomar la decisión de decir, voy a esperar una siguiente vela para comprar. Entonces yo digo, uff, se me fue. Fíjense en dónde rebota, ¿no? Regresa al 50%, porque esto es una resistencia. Estos niveles son soportes o resistencias. Como le hemos hablado, todo funciona de esa manera. ¿Ok? Entonces yo digo, ¿qué pasa si yo compro en este momento, cuando ya tengo dos velas por encima?
Aquí vale la pena porque yo tengo el margen, ¿no? O sea, el mismo valor que se marcó previamente me está diciendo, aquí es fuerte, aquí vale la pena que intentes comprar. Entonces yo digo, si yo compro en este momento ese liquidity void, ¿bajo qué características lo estoy haciendo? Lo primero, tengo una estructura que es alcista. Tengo un liquidity void que regresó porque necesitaba neutralizar, ¿verdad? Ahora, ojito con lo siguiente, porque esto también es un liquidity void. Son tres velas en la misma dirección, apresuradas o rápidas o explosivas, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, al movimiento alcista, aquí tengo un liquidity void, que es este que viene hacia arriba. Pero también estoy observando que aquí, y atención cómo lo vamos a trazar, tengo estas tres velas que hacen un liquidity void y se perdió el máximo anterior. Y también pues es una vela de interrupción, ¿no? Estas tres velas se ven interrumpidas por una vela, independiente del tamaño o las mechas o lo que sea, se interrumpe el movimiento. Lo que significa que yo voy a trazar esto con el mínimo de la vela, ¿ok? O el order block, que sería este, el mínimo, voy a trazar hasta el máximo de la vela que se rompió, que se interrumpe, ¿ok? ¿Cuál es el máximo? Esta vela de color negro. ¿Dónde se interrumpe? Cuando esta vela ya existe. Yo no puedo asumir que el precio rompe la zona porque eso se puede regresar de manera inmediata. Pero si es alcista o me rompe el máximo, eso ya se dio. No tengo que esperar algo de confirmación. ¿Ok? Entonces yo digo, listo, aquí yo tengo y estoy encasillado en dos liquidity voids, ¿no? Tengo el primero que hay una reacción de esta parte izquierda. Si yo tomo la decisión de compra, ahora yo voy a comprar hasta aquí y ahí es donde nos cuestionamos. ¿Por qué? Porque en teoría tiende a rellenarse. Pero lo que yo estoy buscando es una estructura, ¿ok? Máximo, mínimo y quiero un nuevo máximo. Por lo tanto, yo puedo decir que voy a comprar con un objetivo de este máximo anterior, el de acá. O también puedo decir, si yo asumo un poco más de riesgo para que valga la pena y me voy a buscar una relación de un 1 a 2 como mínimo, ¿no? Por cada dólar quiero obtener 2 como beneficio. Y yo digo, voy a comprar acá el precio. Entonces se empieza a desarrollar, ¿no? Vela a vela. Entonces yo digo acá, ok, tengo una siguiente vela, entramos en teoría bien. Esta vela no está cerrando por encima. Recuerden el primer liquidity void. Aquí. Por ahora está oscilando en ese nivel. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa en la siguiente velita. Tenemos un movimiento de expansión. Quiere decir que el liquidity void 1, que fue este de acá, ya se neutralizó. ¿Qué quiere decir? Que ya cumplió con su labor, que era rellenarlo, ¿no? Rellenar esta zona. Yo digo, bien, no entré donde debería, porque esperé la confirmación, pero pues la confirmación no siempre se da. Entonces tengo que esperar. Y yo digo, como tengo un liquidity void, esto no siempre pasa así, no siempre hay uno para arriba y después uno para abajo. Tengo que ser muy consciente de eso. Yo digo, está bien, vamos en la compra, vamos a ver qué pasa con esta vela. Ok, vamos, muy bien. Y ahora, porque podemos pensar, no, pero mira, aquí hay otro liquidity void más pequeño, pero esto es un liquidity void con cuatro velitas sin interrupción, lo que significa que yo puedo decir, pues trazamos aquí un liquidity void chiquitico. Vamos a cambiarle el color, o bueno, no el color, pero sí la intensidad para que se puedan distinguir. Bueno, no cambiamos el color porque como que no se ve nada. Ahora sí, pero quitamos esto. ¿Listo? Entonces yo digo, ok, a ver qué está pasando. En teoría, este liquidity void debería llegar a neutralizarse. Yo no tengo un fair value gap, ¿no? En este movimiento alcista yo no tengo un fair value gap para decir que voy a favor de la estructura. Pero sí, yo tengo el por qué el precio está regresándose. ¿Cuál es? Este fair value gap aquí. Aquí es donde decimos el dinero entró en contra ¿de acuerdo? El dinero está entrando en contra de la estructura en este nivel, por eso es que el precio se está regresando. Entonces yo digo, ¿cómo lo interpreto? Primero, sé que tengo una estructura alcista, ¿verdad? Sé que el primer liquidity void ya se canalizó, ya se mitigó. Tengo un liquidity void bajista, el cual tiende a rellenarse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo digo, tengo liquidez en la parte superior y aquí se generó el escenario propicio para que las personas puedan decir, esto es un fair value gap de ventas. El precio va a caer por debajo de esta liquidez. ¿De acuerdo?
Veamos qué hace el precio en este caso. Llega al 50% nuevamente, y aquí hay una confluencia de varios factores. Este factor, el primer liquidity void, que es este, adicional a ello, el liquidity void que viene creciendo, que es el color azul, ¿de acuerdo? Funciona como soporte. Las velas no han cerrado por debajo del límite. Vamos a ver otra velita. Tengo un nivel de soporte. El precio llega nuevamente a topar los 20.547 o el 50%, perdón, el 50% que también se le llama un fair value o un precio justo. Vemos la siguiente velita y decimos, ok, yo sé que aquí tengo una barrera fuerte. ¿Qué es lo que me gustaría hacer a mí? ¿Aguanto la operación de compra? Porque ya entiendo que el precio se va a devolver. Lo entiendo porque no es capaz de superar este fair value, porque está equilibrando la parte izquierda. Por lo tanto, aquí habían compradores, aquí se sellaron los vendedores, pero también se generaron nuevos vendedores, los cuales se sellaron en el movimiento alcista. Cuando hablo de que se sellan, es que hay una transacción, o sea, como que quien está vendiendo también está comprando. Por lo tanto, tenemos el movimiento de distribución y entiendo lo que está pasando acá. Entonces yo digo, por ahora no tengo ni un nuevo máximo ni un nuevo mínimo, lo que significa que puedo esperar esa oportunidad, puedo aguantarla. Entonces yo digo acá, ok, tengo una oscilación de la siguiente vela en entorno del 50%, lo que significa que está funcionando bien cada nivel. Cada nivel que el algoritmo está proyectando está funcionando bien. Llega a un nivel de soporte, reacciona en ese nivel, pero la intención es que esto rompa ese máximo anterior. De lo contrario, tengo que seguir aguantándola. Vamos a ver la siguiente vela. Nuevamente tenemos un ataque al fair value. Regresamos. Eso me indica que este fair value gap es fuerte. Hay dinero aquí. Aquí hay dinero. ¿Ok? Yo puedo decir, no, más bien me salgo de la operación y espero ver si me da una nueva entrada. Ahora el que diga, la voy a aguantar porque entré con la mitad de mi riesgo. Esto es muy subjetivo. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente vela. Se crea un rango de precios. Hasta que no salga de allí no podemos hacer absolutamente nada, pero sabemos que estamos bien posicionados en el mercado. El precio cierra por completo. Acá, fíjense en acá. El liquidity void ya se selló. ¿Ok? Por lo tanto, seguir aguantando es una buena opción. Yo voy a ver, todavía tenemos compradores y vendedores que están ejecutando una acción de lucha, digámoslo así, o de pelea entre quién compra o quién vende. Aquí vamos a ver que tenemos ligeramente la razón del movimiento de distribución, pero ya no tengo liquidity void. Y lo último que me falta por negociar es este pequeñito para sellar las órdenes. Por lo tanto, digo, es natural que el precio se pueda regresar. ¿Tengo una ruptura? ¿Ha roto mínimos anteriores? No, no se ha roto estructura. Estoy en un break-even. Aquí lo extendemos. ¿Ok? Y vamos a decir, listo. ¿Ahora qué hago? Fíjate que acá volvió a cotizar este último nivel, ¿de acuerdo? Pero si algo no se tiene que romper, por más cerca que esté, no se va a romper. No se va a romper. ¿Listo? Ahí es donde uno ya empieza a tomarle confianza a las zonas, a los niveles. ¿Qué me está haciendo acá? ¿Recuerdan que yo les decía, habrá quien se sale acá y va a esperar el siguiente nivel? Aquí hay un fair value. Es muy pequeñito. No importa el tamaño, lo que importa es que cumpla las condiciones. Entonces yo puedo decir, como yo me salí, pues yo me tomo una comprita acá. En teoría ya no tendría por qué caer el precio. Ya no tendría que caer, por lo tanto, puedo estar mejor posicionado allí. Y me da un 1.42 o igual lo extiendo hasta un 1.2. El precio no debería continuar a la baja. ¿Por qué? Ya entendemos todo el contexto de la parte izquierda. Todo esto que pasó es para nivelar estas órdenes que quedaron pendientes. También pasó aquí muy rápido. Por lo tanto, hay nuevas órdenes pendientes, lo cual me deja un fair value contrario que empieza a nivelar, pero con mucho cuidado, con mucha precisión, aunque no parezca, pero el precio comienza a caer para nivelar el 100% de las órdenes para no dejar deudas. ¿Ok? ¿Una deuda qué es? Una orden que no se haya neutralizado, una orden que no se haya tomado. ¿De acuerdo? Venimos y continuamos en este efecto. Ya el precio en teoría no debería por qué caer, pero tiene un enfrentamiento nuevo con esta zona. Ahí es donde están los vendedores. Aquí no vale la pena vender porque no encontramos que el precio lograra eliminar el mínimo. Si eso hubiera pasado, buscábamos la forma de vender. Como no, seguimos en esas posiciones
y seguimos aguantando. Por lo tanto, a uno no le da nerviosismo entender ese concepto, porque si cae el precio, significa que va a cambiar de dirección. ¿Por qué? Porque rompe el último mínimo, ¿no? Porque se cambia la estructura. Por lo tanto, ya uno puede dejar correr el precio y uno dice, uff, aquí hay otro liquidity void. No, eso se va a devolver. Eso se va a devolver. ¿Cómo yo sé que tiene una devolución? Si el precio cerrara por debajo de este nivel, entiendo que el precio se va a devolver, porque esto está pasando muy rápido. Pero recuerden, esta consolidación del precio, esto lo que hizo fue mitigar tanto los compradores entregando órdenes, como asegurarse de que los vendedores no tuvieran lugar para poder generar su movimiento real. Lo único que le quedaba por neutralizar era esta parte izquierda. ¿Ok? Por lo tanto, mientras esto no se pierda, los 20.534, vamos a decir que no hay por qué estar indecisos o nerviosos. Aquí se llega al primer objetivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo puedo decir que como esta zona no se debería romper porque esto me daría pie a un retroceso, pues puedo subir mis stop loss y puedo cubrir la posición. ¿De acuerdo? Y aquí ya el resto sería historia. El resto es pura historia. Take profit y, ojo, no solamente es una entrada porque es un fair value gap, que es creo que nuestro valor agregado, sino de interpretar por qué el precio llegó hasta acá y por qué por qué se podría devolver. Adicional a ello, qué es lo que está pasando de forma interna en cuanto a las deudas. Y eso es lo más difícil de entender los mercados. ¿Dónde están las deudas? ¿Dónde yo encuentro deudas de mercado para poder tomar decisiones? Y una gran deuda son los liquidity void. Por lo tanto, es un fractal, pero es más rápido. Funciona igual. Lo que pasa es que tiene esta variable y es que no tiene fractalidad. Internamente no podemos encontrar que el precio haga esto, sino que es muy direccional, es muy directo. O sea, boom, sube. ¿Ok? Entonces los leo. A ver, aquí por aquí. Iba por acá, listo. Es mejor colocar alarmas para entrar y revisar el precio si va a llegar. Yo lo trabajo de esa manera porque cuando colocamos un buy limit o un sell limit o un buy stop o un sell stop, significa que el broker sabe dónde estoy operando yo. ¿Ok? Entonces uno dice, pero si mi broker es bueno, eh, uno, el broker no es nuestro amigo, ¿no? Para decir que él va a jugar a nuestro favor. Si el algoritmo del proceso de los CFDs define que por debajo de esta liquidez hay stop loss, pues va a llegar hasta allá. Al final tampoco es que alguien diga, no, voy a extender 2 puntos. Eso es automático. Eso es una sección automática de todos, de todos, de todos. Por lo tanto, yo por eso opto por las alarmas, más no por las órdenes pendientes. Si las velas cierran por... Ah, bueno, eso ya lo he leído, perdón. Profe, en el ejemplo, ¿cuál sería la confirmación para entrar? ¿Cuál es la confirmación? Leer el precio. ¿Sí? No hay una formación que yo te diga, mira, esto eliminó el máximo anterior, después de esto pasó esto, que es el problema de las estrategias afuera. Y es que o nos quedamos por fuera esperando entrar porque el precio nunca confirmó, o yo no tuve la certeza del por qué el precio no tenía que caer. Esa es la diferencia, creo que de lo que nosotros hacemos. Que yo les menciono, a veces yo no tengo que entrar acá justo. Por eso yo les hubiera dicho, y creo que así es la mayoría de las personas que enseñan afuera. Aquí yo hubiera entrado justo en la mecha y hubiera puesto aquí mi stop y me hubiera movido un 1 a 50 millones de profit, ¿no? Mi intención no es esa, porque no siempre nos va a dar una confirmación. El precio reacciona y se va. Pero ahora yo cómo hago cuando entiendo que sí reaccionó para enganchar una compra. Para eso es el contexto de mercado, para eso es la práctica. Creo que este escenario, esto es lo que vamos a hacer después de que hagamos el curso, para que sepamos qué vamos a buscar. Vamos a devolver el precio en alguna fecha X y lo que vamos a hacer es analizar el precio para saber qué decisiones podemos o no tomar para ir acostumbrándonos a cómo funciona el mercado en la vida real. Por lo tanto, lo que yo les podría sugerir es que confirmar que el precio va a subir o no es algo que no va a pasar porque los grandes o el algoritmo no va a compartir ganancias. Y si nosotros ganamos, es algo que ellos dejan de ganar. ¿Ok? Los parámetros para ese cuadro de GAN que observa, ponle la ubicación. Listo, ya te lo muestro, Jorge. No sería hasta la mecha de la vela verde. Bueno, ahí sí no lo leí, pero espero haberte dado la respuesta en el momento del análisis. Luego los dos movimientos fuertes del ejemplo son Liquidity Void, sí. Un Liquidity Void es un
movimiento fuerte, acelerado en una dirección, ya sea bajista o alcista, ya sea a favor o en contra de la tendencia. ¿Utilizaste aquí Fibonacci? No, aquí, bueno, Fibonacci es los niveles del cuadro de Gantt, ¿no? Pero que yo lo utilizara para ver OTs o algo así, no lo utilicé. ¿Cómo se mide con el cuadro de Gantt? Ya les confirmo, utilizaste Fibo, no. En ese ejemplo tienes un take profit en ese punto de take profit, pienso que se puede hacer alguna lectura de que indique que va a seguir subiendo y dejar correr la operación. Puede existir, pero no siempre. Ejemplo, fíjate que acá, cuando se rompe el fair value, el precio saca liquidez, genera un máximo, hay una vela que regresa al nivel que lo que antes fue una venta, que antes funcionó como una venta, ahora es una compra. Pero en este escenario no necesariamente tiene que llegar hasta justo el mismo nivel de esa compra. ¿Por qué? Porque no hay deuda. ¿Ok? Por lo tanto, simplemente es un testeo a la zona para continuar en el ejemplo alcista. Pero, por ejemplo, fue en este evento en particular. No pasa siempre. ¿Qué tipo de un H? Listo, utilizo solo el 50%. De hecho, esto ni lo marco. Lo que pasa es que, pues, como estamos en proceso de formación, la idea es que yo les pueda explicar y se pueda ver para que lo podamos entender. Una clase de deuda, no, eso es re fácil, ya te lo comparto. Entonces tengo que compartir el cuadro de Gantt, tengo que compartir el liquidity void, cómo se marca el liquidity void y deuda. Pero la deuda es fácil, es básicamente si tú tienes un vendedor, tienes que conseguirle un comprador. Y si tienes un comprador, tienes que conseguirle un vendedor. No es un FIBO, es una herramienta para marcar rangos, correcto. Entonces entras en mercado aunque el spread sea grande como en el oro. Depende, porque recuerden que el spread es grande por la falta de liquidez. ¿Ok? ¿Eso a qué se debe? No al mercado. Puede atribuirse a que el broker en ese momento no tenga tanta liquidez. Por eso el spread puede ser variable. ¿Sí? Entonces, si yo voy a operar sobre las 5 de la tarde, el spread es como de 20 millones. Bueno, exagero obviamente, pero es muy grande. Es un espacio muy grande. Entonces yo digo, ahí no tengo que operar. Tengo que esperar a que el spread baje. Pero el liquidity no necesariamente siempre tiene que ser rellenado. No siempre tiene que ser rellenado. Lo que buscamos es que llegue como mínimo al 50%. Ya vemos otro ejemplo, ¿vale? ¿Me puedes decir cómo se llama la herramienta de TradingView? Claro que sí. Perdón. Se llama cuadro de Gantt. Súper, muy bien, gracias. Súper, listo, súper. Gracias por ese apoyo entre ustedes mismos. La idea es que yo no soy profesor. Yo no soy profesor. eh, y me gusta porque pues entre todos nos apoyamos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo trazamos el liquidity void? Vamos a quitar todo esto. ¿Cómo se traza un liquidity void? Es igual a un fair value gap. La diferencia es que en medio no solamente hay una vela, es decir, todo el movimiento alcista comenzó aquí, ¿no? Este es el origen del movimiento alcista. Un fair value gap viene desde el máximo de la vela, ¿ok? Desde el máximo. Hay una vela número 2 que está en medio y el mínimo de la vela número 3 no alcanzó a nivelar los precios. Por lo tanto, aquí hay una deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay compradores que compraron el precio, pero que su orden no fue anclada a una venta. ¿Ok? Yo compré el precio, pero quien tiene mi orden actualmente es o el proveedor de liquidez o el broker. ¿De acuerdo? Entonces, es una deuda que tiene el algoritmo para decir, el broker no gana cuando no es un market maker, no gana por ser tu contraparte. El broker gana es cuando une a compradores y a vendedores. ¿De acuerdo? Para él es muy riesgoso aguantar esas órdenes, porque básicamente si van muy bien, pues él tiene que sacar de su bolsillo. Él tiene que sacar para decirte, mira lo que te ganaste, y ningún broker va a hacer eso. ¿Sí? O no en el largo plazo. Si tú no eres rentable para el broker, te sacan. ¿Ok? Rentable para el broker no significa que seas tú rentable. Tú puedes ser rentable, pero como estás ganándole dinero al broker, él debe decir, yo no te puedo pagar, mi negocio no es así. Chao. ¿Sí? Eso es una deuda. Eso es un fair value. Es lo mismo que cuando decimos que el precio hace el liquidity void, ¿de acuerdo? Es el mismo punto de origen donde lo marcamos al punto del final. Es decir, es el mínimo de una vela que interrumpe el movimiento. Esta vela, que es de color negro, es
diferente a todas las velas alcistas que vienen por acá. Por lo tanto, ese movimiento se interrumpe cuando se cierra la vela. Yo no puedo asumir que porque la vela abrió de color negro o es bajista, ya se interrumpe el movimiento. Tengo que esperar a que se cierre. Si es una vela de 4 horas, tengo que esperar a que se cierren esas 4 horas. Si no, yo no puedo asumir eso, porque va a pasar lo que sucede acá. Aquí van a decir, aquí hay ventas, pero el precio cada vez sigue subiendo un poco más antes de caer para sacar a sus vendedores anticipados. ¿Listo? No vamos a ser más inteligentes que el mercado. Nunca, 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 nunca. ¿Sí? Entonces, mi liquidity void es todas las velas, desde el máximo de la vela hasta el mínimo de la vela que interrumpe. Esta zonita, todo esto. Por lo tanto, yo saco el cuadro de Gann. Esto es igual al Fibonacci. Pueden trazar un Fibo como para que también puedan tenerlo presente. ¿Yo por qué no lo hago? No lo hago porque tengo muchos niveles. ¿Sí? Entonces yo dije, pues no quiero estar modificando el Fibo, pues me busco otra herramienta que es el cuadro de Gann. Entonces lo trazo desde ese máximo hasta este mínimo y me dan 3 líneas. Ahí yo entiendo cuál es el 50% de la zona. Y ya, cuál es la configuración? Esta es la configuración para que le puedan tomar un screenshot. ¿En qué parte del TradingView está la herramienta para colocar los números de colocas? No la puedo encontrar. Está aquí en la parte izquierda. No la voy a quitar. Arriba del corazón, que es el icono, vas a ir aquí, vas a ir a la carpetita y lo buscas como nota sobre precio. Aquí está. Ese sería un Fair Value Gap. Este de acá sería un Fair Value Gap. Esto es un Fair Value Gap. Fíjense que el origen es el mismo. La diferencia es que yo no estoy tomando la vela, estoy tomando todo el movimiento. Pero significan lo mismo, son imbalances de precio. ¿Listo? Vamos a ver si encontramos otro, esperando que exista uno bajista y lo leemos. Si mal no lo recuerdo, esto es nuevo. Aquí. Fijémonos acá, este es grande y este es de una temporalidad diferente. Que Nasdaq lo tengo por aquí en mente. Eso es el futuro del Nasdaq. Mm, 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 A ver, sé que por acá había uno, pero no recuerdo en qué temporalidad es. Hay uno bajista, es este, sé que es este. Sí, aquí está. Este es un, este es un liquidity void. No, aquí está el liquidity void. Entonces yo voy a decir, ¿cuál es el inicio? Desde acá, pero yo aquí veo que hay una vela que interrumpe. Por eso es que yo no les puedo enseñar a que siempre sean 4 o 5 velas. El mercado lo hace de acuerdo a cómo vaya el algoritmo. Entonces yo voy a decir, listo. Aquí el precio me hace este liquidity void. ¿Desde dónde lo trazo si no hay nada? Si hay un gap desde el precio mínimo, donde empezó. Imaginen que aquí hay una vela negra, porque el movimiento es bajista, ¿no? Entonces yo voy a decir, de aquí hasta aquí, es decir, hasta esta vela que interrumpe. Fíjense que acá el precio no logra eliminar el máximo anterior, sino que hay una vela verde o alcista y trazo mi liquidity void. Acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Y analicemos la situación en este nivel. El precio es bajista primero. El precio es bajista en este momento cuando llegue a hacer este liquidity void. Si yo tengo las dudas, nada, simplemente voy a una temporalidad mayor y empiezo a mirar qué fue lo que pasó antes de ver ese liquidity void. Tengo aquí un máximo, tengo aquí este máximo, este mínimo, tengo aquí un máximo, acá tengo un mínimo, no, ¿cierto? Porque yo no tengo un nuevo máximo. Por lo tanto, esto no es mi mínimo. El precio no hace un nuevo máximo, no hace un nuevo mínimo y vamos a decir, ¿este es mi máximo? No. Por lo tanto, mi fractal es alcista, ¿ok? Este es mi máximo y a ver, y este es el mínimo del fractal, ¿ok? Quiere decir que en 4 horas yo no tengo en este caso dirección del precio, no lo tengo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo me cambio a una hora? Puedo decir que tengo estructuras bajistas dentro del fractal de 4 horas. Tengo acá un máximo, tengo un mínimo, tengo un máximo. Esto sí es un nuevo mínimo, el precio notoriamente está por debajo. Tengo un retroceso, teóricamente esto debería llegar hasta acá. ¿Qué hace el liquidity void? Queda corto, ¿verdad? Queda corto porque no me hace un nuevo mínimo. Entonces yo digo, ok, ya tengo contexto.
Por lo tanto, mientras el liquidity void no es cierre por encima del, del nivel de soporte o de resistencia, que sería este, los 21.2029, yo podría asumir que el precio va a continuar cayendo hasta abajo del mínimo anterior. ¿Qué es lo que está haciendo el precio? El precio está generando un movimiento de cierres por encima, ¿verdad? Está cerrando, entonces yo no tengo que pensar en vender, sino lo que estoy viendo es que se van a recuperar los precios de este liquidity void. Cuando se empiezan a recuperar, fíjense que parece que estuviera canalizado y nuevamente el protagonista es el 50%. Nivel de soporte, yo puedo aquí decir, vamos a comprar o no. Y es al PIB, es literal. O sea, los precios atacan, pero no es capaz de cerrar. Entonces yo puedo decir, ahí vale la pena comprar. Aquí está la respuesta. Si yo veo que tengo estructuras alcistas y que el precio se está recuperando, ¿recuperando qué es? Que las órdenes de venta necesita tener compradores, ¿de acuerdo? Y yo veo que el precio está perforando esta parte, pues yo voy a querer comprar un retroceso, ¿no? Y el retroceso está acá. Fíjense que aquí hay un fair value gap. Ahí está la compra en función a ir a ese máximo, a rellenar el 100% del nivel. Entonces yo puedo decir, compro, pensemos que no fue el 50, sino yo compré el open, me cuido en el mínimo anterior y tengo un movimiento de compras hasta este objetivo. Me gustaría que fuera hasta acá, ¿no? Pero es que el precio, recuerden, funciona por liquidez. Y como no tengo un nuevo máximo y un nuevo mínimo, pues yo no puedo exagerar el movimiento de expansión, tengo que hacerle un punto de control. El precio ya no va a caer. Hasta que no se rellenen estas órdenes. Cuando se rellena, me deja un nuevo liquidity void. Fíjense que acá el precio cae, me deja un vacío y aquí nuevamente tengo otro liquidity void. ¿Por qué hasta acá? Si el precio siguió cayendo, es una velita de interrupción. ¿Ok? ¿Y qué hace el precio? Cae brusco, toma la liquidez de mínimos anteriores, llega y nivela el mismo nivel y continúa generando movimientos expansionistas. Si yo extiendo este liquidity void, perdón, ese no es este de acá que es el pequeñito, voy a ver cómo rompe, llega en la parte superior, regresa el 50% y continuamos alcistas. ¿Para qué? Para eliminar el máximo. Super Ramiro, gracias. Gracias por esos comentarios. Uy, perdón, Oscar está ahí a la espera. Funciona en cualquier temporalidad, en cualquier temporalidad. El mercado es fractal, ¿no? Recuerden lo de los árboles. Lo que pasa en un día pasa en 10 minutos, en 15, en 1, en 3 segundos, pasa exactamente igual en todos los activos. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, eso es de práctica, no se preocupen. Sé que posiblemente puedan entenderlo, pero irlo a llevar a la práctica puede ser un poquito difícil. Pero eso que es difícil es netamente práctica. Es ir al mercado e ir a analizar lo que está pasando allí. Creo que eso es lo que nos hace diferentes al resto de estrategias y es que existe una lógica por detrás de que podemos demostrarla que existe en el mercado y es ahí cuando dejamos de especular tanto acerca de, pero la confirmación, pero será que sube, pero será que creo que, ¿sí? Fíjense en acá, ya de hecho se ven y uno entrena la vista, aquí, eso es un liquidity void fuertísimo, ¿no? Esta vela. Aquí entonces yo digo, listo, mi liquidity void viene desde acá hasta este nivel. Yo extiendo mi cuadro de GAN y yo voy a ver que los niveles se respetan en varios aspectos. Entonces yo puedo decir, uff, pero acá no pasó. Claro, es que esto es un fair value. Ahí tienen que empezar a confluir lo que hemos aprendido. Esto es un fair value y el fair value llegó al 50%, es un precio justo. Además de eso, yo voy a tener acá, si me gusta el FIBO, yo puedo decir acá tengo un nivel OTIP. ¿Para qué? Para vender el precio y el precio cae. ¿Sí? Esto es agilidad, pero es que esto ya uno lo tiene con la práctica. Entonces no se estresen o no van a, no quiero que esto lo tomen como muy a la ligera. El precio funciona de esa manera. Acá hay otro liquidity void. Si se fijan, los movimientos, por ejemplo, en Nasdaq, me gusta mucho Nasdaq porque es un sistema digital. De hecho, por eso les hice el video hoy, para quien no lo ha visto, está en TikTok, de qué es Nasdaq. Y es un mercado digital. Fue la evolución de las bolsas que encontrábamos en las películas, que vemos pisos llenos de gente negociando, a un mercado 100% digital. Cuando hablamos de 100% digital, significa que quienes están transando es un algoritmo.
Por lo tanto, podemos anticiparlo para ese efecto. Entonces, fíjense que aquí voy a quitar este de acá y voy a dejar este liquidity weight pequeñito. Yo voy a decir, claro, fíjate que acá el precio no cayó como dijiste. Es que esto es una deuda, porque el 50% nunca se neutralizó. Entonces yo puedo decir, es que yo me aventuré a vender. Yo me aventuré aquí a vender porque como las velas ya estaban por debajo, yo dije, pues voy a vender esto. Claro, esto es una probabilidad. Esto no es infalible para que tengamos eso en cuenta. Entonces yo puedo decir, bueno, aquí me saqué un stop loss. Pero ¿qué pasa cuando el precio, entiendo por qué me sacan un stop loss? Porque aquí hay una deuda, recupera la zona, cae por debajo, recupera la zona. Yo digo, es lo mismo, que fue básicamente lo mismo que hicimos hoy en el precio de Nasdaq, si mal no lo recuerdo, de la venta de hoy. Y es, pues esta es la venta que yo quiero hacer. Porque entiendo que aquí hay una deuda. Por eso mi objetivo viene hasta este nivel. Después de ello, el valor se neutraliza al 100%, ¿ok? Tiene un movimiento de distribución. Y aquí hay otro liquidity void. No sé si les pasa, si les está pasando en este momento que uno dice, ahorita casi no lo veía, pero ya que lo aprendí, está como que en todos lados. Por acá. Entonces yo extiendo y yo sé que el precio cuando retrocedió a este nivel no cerró el 50%. El precio vino, recuperó la deuda que tenía en este momento, en este escenario de acá. A ver si alcanza este fair value a hacer efecto. Aquí. Recupera las deudas y después el movimiento cae. Se va. Eso es lo que tenemos que practicar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Esto es pura práctica. Esto no es más que eso, se los aseguro. Por aquí, en ese primer vacío se puede apoyar con ese doble techo. Sí, pueden concluirlo. Siempre y cuando entiendan la lógica de decir como, es que esto fue un stop. El stop hace parte del proceso, pero yo voy a decir, esto se tiene que neutralizar. Aquí el precio tiene que volver. Ahora, ¿qué hago yo para que el precio vuelva? Evidentemente yo no puedo hacer nada, pero lo que sí puedo estar atento es cuando se vincule nuevamente a neutralizar esa deuda. Esto es, no llega de manera directa, tiene que buscar la confluencia. Esta confluencia estaba en este fair value de un movimiento bajista que rompió el mínimo anterior y ahí vamos uniendo piezas como un rompecabezas. Paso uno, paso dos, pum, 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 y aquí vale una venta, aquí vale una reentrada, aquí vale una reentrada después de haber neutralizado el 100%. Tiene el frío. Ya les va a pasar, ya les va a pasar. Se los aseguro que ustedes van a estar como águilas, como águilas acechando a la presa. Ese otro FIBO es diferente al que usas normalmente. No, es que es el mismo. O sea, básicamente esto es lo mismo. Lo que pasa es que los diferencio porque FIBO es una teoría completa. Entonces, por ejemplo, si yo trazara aquí todo esto, ¿sí? Que es el mismo de las líneas azules, fíjense, es el mismo 50%, el mismo 100, el mismo 0, pero voy a tener mucha información trazando el gráfico. De hecho, aquí se dan cuenta, aquí van a buscar una confluencia, que también sé que la conocen, que es agotamientos. Entonces aquí tengo un fair value más una deuda, más un liquidity void, más el 50%, más una zona de entrada, todo eso lo van a empezar a trabajar ustedes. Pero lo voy entendiendo cada vez más, súper, súper, me alegra mucho. ¿Cómo es nací en XTV? Regularmente aparecen, hay varias configuraciones. Hay US100, hay NAS 100, hay NAS 100 ROL. Esa regularmente lo encuentras en la página. Si no, pregunta al broker, pregunten al broker. Pregunten al broker cómo aparecen los activos y ellos les envían una lista. Mm, 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 mm. A ver, los leo. Es que se sale como un precio diferente. Claro, es por el costo del broker. No porque XTB sea costoso, ¿no? Es normal, pero ya después de esto ustedes no van a necesitar el precio, porque si ya lo saben ubicar en el gráfico, en donde sea, funciona igualito. En el euro dólar, hoy estuvo en largo en H4, veo dos liquidity, si quieres, listo, déjame, ya lo voy para allá. En la generación del último fractal, en este caso, ¿cómo se tomaría la operativa en el primero, en el segundo y en el tercero? Listo, déjame, ya voy para allá, lo reviso. Entonces la mayoría de las reacciones son en el 50%, donde tenemos que buscar las operaciones. No, es decir, si hay reacciones en el 50%, pero es el contexto. Yo no les puedo decir siempre compren o vendan acá, porque todo es una variable. Todo es una variable. Por ejemplo, aquí, fíjate que acá hubiésemos podido decir, pues yo compro el 50, ¿cierto? Pero fíjate que aquí había un cambio estructural.
Por lo tanto, el precio me deja una huella, que es una deuda, llega a aniquilar, a liquidar, perdón, a liquidar otra deuda, que es este fair value para, para todo el liquidity void, y después de eso busca el otro nivel de deuda. ¿Sí? Entonces es donde engañan a, aquí yo debería comprar. ¿Se entiende? Entonces yo no te puedo decir compra siempre el 50, hay que monitorear y hacer el seguimiento a cada movimiento de cada vela, porque todos los contextos son diferentes. Al conocer el liquidity void se activa el SAR. El SAR aquí hace referencia al indicador técnico. Profe, esta clase sube a YouTube, sí, 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 sí. Por favor, repite la explicación desde que las velas se mide el liquidity void. Claro que sí, ya voy a entrar con gusto. Voy a irme al euro dólar y lo analizamos, ¿vale? Gracias, Mateo. Aparece US 100. ¿Por qué? Es que este video sale con precios diferentes. Es US 100, gracias. US 100 aparece. Los niveles 75 y 79 de FIBO no están por defecto en la herramienta. ¿Tú los agregaste? Sí, manualmente, correcto. ¿Nos puedes mostrar en qué parte? Claro que sí, sistema de activación reticular. Cool, me gusta ese comentario. Entonces, sí, yo los agregué manualmente. Lo que hice fue, básicamente, yo abro el FIBO y aquí los agrego. Entonces, yo puedo colocar así. Ahí hay un screenshot, si quieren tomar el screen, para que puedan colocar los niveles. Entonces, tal cual los tienen acá, yo los tengo por colores. Los rojos significan stop hunt o manipulaciones o stop loss. Los verdes significan desviaciones. Los azules significan objetivos, objetivos de la reversión o de la expansión. Y los verdes significan agotamiento o zonas clave, como los niveles OT. ¿Saben por qué aparece? Lo busqué en todas las formas. Cuando tengan algún detalle así, porque es que hay varios brokers, entonces es difícil porque eso es muy particular del broker. Por ejemplo, hay un broker que conocimos que le colocaba US100 roll. Eso nunca lo había visto en otros brokers. Pero entonces pueden hacerlo por servicio y preguntan, hey, quiero operar el Nasdaq, ¿cómo aparece? O en las mismas páginas van a ver activos y ahí les dice una tabla, les aparece Nasdaq, cuánto vale el PIB y cómo aparece en la plataforma. Es que esto lo define cada broker. No sé si existe, si es por algún tema de regulatorio y demás, pero eso lo define cada broker. Entonces, vámonos por el euro dólar y analizamos el euro dólar con el liquidity hoy, que sí lo vi hoy. Entonces, aquí decimos, pero aquí hay muchos. Exacto. ¿Por qué? Porque estoy viendo una temporalidad más pequeña. Yo digo, igual siguen haciendo muchos, ¿no? Entonces me voy a diario y digo, ¿qué pasó en diario? Pues es que llevamos 3 días completamente alcistas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entre mayor temporalidad tenga OWI, que el liquidity void, va a ser mucho mejor para nosotros. Por lo tanto, necesitamos que esta vela en diario cierre bajista. Lo necesitamos para identificar el liquidity void, ¿ok? Entonces yo digo, ¿cómo así? O sea que si yo me voy a H4, ¿no lo puedo operar? Vamos a ver cómo lo operamos. Aquí hay uno, y los vamos a marcar todos. Aquí hay un liquidity void, ¿no? Este desde aquí hasta aquí. ¿Por qué? Y aquí tenemos una variable. Fíjense que el tope, para Antoine que me preguntaba, ¿cómo lo trazamos? Vamos a primero ubicarlo, ¿listo? Entonces yo tengo 3 velas. Pueden ser 2 o puede ser una, pero que sea enorme. Enorme quiere decir visible. O sea, esto que estamos viendo en diario, esto es notable. En comparación a lo que hace el activo, esto es explosivo, esto es, se ve, ¿vale? Entonces yo puedo decir, este primero es un liquidity void. Entonces yo digo, ¿desde dónde nace? Aquí hay una vela negra, una vela que inicia el movimiento, pero tengo esta interrupción. Retroceso y aquí sí tengo 3 velas alcistas. Entonces yo digo, ok, este movimiento de 3 velas, su origen es la vela anterior, esta vela de color negro, ¿ok? O esta vela bajista, depende de la configuración que usen. ¿Hasta dónde va? Hasta mi vela de color contrario, ¿ok? Que la vela sería negra. Pero ¿qué es lo que pasa? Este nivel llegó por debajo de la vela anterior, es decir, esta vela hubiera podido ser verde, pero lo que me interesa en este caso es que aquí se interrumpe, ¿de acuerdo? Y se interrumpe porque el precio cae por debajo del mínimo anterior. Entonces, hasta aquí llega mi liquidity void. Entonces yo voy a decir, para el euro dólar, mientras el precio no esté o no cierre por debajo de 1.04686, el precio no va a regresar.
puedo seguir en ese movimiento alcista. A continuación, ¿qué tenemos? Otro liquidity void. ¿Desde dónde empieza? Desde la última vela contraria, es decir, que en este caso es alcista, mi liquidity void viene desde el máximo, desde donde comienza el movimiento, hasta donde se interrumpe. Pero ojo, de pronto para quien es más perspicaz, aquí hay una interrupción, ¿no? Quiere decir que este liquidity void tiene algo diferente. ¿Cuál es la interrupción? Fíjense que esta vela cae por debajo de ese nivel. Entonces mi liquidity void al final es esto, pero esto ya está neutralizado. Lo que significa que ese liquidity void es este de acá. Este es más complicado. Complicado no porque sea difícil, sino porque hay que tener mucha atención a los detalles. ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? Pero digo, bueno, igual ese todavía no me importa porque pues al final todavía hay uno grande que se está generando. Este liquidity void, hasta que no se cierre, yo no lo puedo operar, ¿verdad? Hasta que yo no tenga una vela o que rompa el mínimo o que sea de color negro o que sea bajista. Por lo tanto, a mí no me preocupa ninguno de los que vienen acá, porque para que llegue acá primero tiene que pasar algo en este entorno. ¿Se entiende? Súper, súper. Hay un orden bloque que también está ahí desde que viste el primer liquidity void. Claro, ahí es donde buscamos confluencias. Fíjense que aquí es donde a mí me interesa que retroceda el precio. Aquí entienden por qué yo lo marqué, porque yo dije, pues claro, ya el liquidity void empezó, está siendo totalmente alcista, pero yo no puedo pretender comprar el precio acá hasta que no regrese. Y voy a estar atento para tratar de captar el movimiento de distribución. Entonces yo ya no estoy buscando que el precio caiga hasta los mínimos, sino que estoy buscando que neutralice el 100% del liquidity void. ¿Sí? Súper. Súper, chicos. Igual recuerden, esta clase está grabada. Hoy también nos fuimos una hora, es que 15 minutos. Cuando el índice se recupere, será una buena venta, totalmente de acuerdo. Esto lo podemos cotejar con el índice del dólar. ¿Listo, chicos? Ya les subo la clase, la voy a exportar. Le pongo parte de detallitos, la subimos y se las comparto nuevamente en los grupos, ¿vale? O si alguien tiene dudas, alguien tiene preguntas, con gusto. Ah, los niveles de agotamiento, ese es un secreto de estado. Mentira, ya se lo comparto. Muchas gracias. Súper, 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 súper. Un nivel de agotamiento, es que tiene un contexto, ¿listo? Pero te comparto qué es el nivel de agotamiento. A ver si aquí tenemos un fractal. Ah, bueno, pues sí, aquí está esto. Un nivel de agotamiento significa hasta dónde tenemos potencialmente el siguiente fractal. Por lo tanto, cuando yo tengo un movimiento de expansión, de distribución, es decir, de retroceso, y estoy buscando la continuación, lo que hago es trazar el FIBO desde el mínimo hasta el máximo del primer fractal. Y aquí me salen menos el 50 menos 61.8 de FIBO. Esos son los agotamientos. Hasta allí es donde tengo el liquidity void, tengo una idea de dónde puede retroceder. Esto no significa que vaya a retroceder, sino desde dónde puede retroceder. Y aquí me interesa estar pendiente para el siguiente retroceso. Y lo que construimos es esto: máximo, mínimo, máximo, mínimo y potencialmente el siguiente movimiento. Compartir la configuración del pivot de liquidity. No, aquí están en pantalla, fíjate. Te dejo acá. Esta es la del liquidity void. La liquidity void, la del Fibonacci. Y para que le tomen un screenshot, ahí está. Y el cuadro de Gann. Esta es la configuración del cuadro de Gann, que es la del liquidity void. Esta de arriba, esto todo está desactivado, fíjense acá. Solamente es el 0, 1 y el 50. Salen comprobando que es que está sobrecomprado por donde se mire. Total, hay que estar pendientes para la venta de allí. ¿Listo? Listo, chicos, gracias por el espacio. Nos vemos mañana. Mañana tenemos fundamentales. Ya miro a qué horas están y les envío a qué hora nos conectamos mañana para operar el mercado. ¿Vale? Un abrazo, chicos, y muchas gracias por su tiempo. Que estén bien. Cuídense mucho.